Entre líneas ya comienza la conversación. Hola. Hoy nos sumergimos en un relato corto pero, de un impacto duradero. Bartleby el escribiente, de Herman Melville, y además en la traducción clave de Jorge Luis Borges. La idea general es simple, al menos en apariencia. Un abogado de Wall Street contrata a un nuevo copista, Bartleby. Un tipo, ¿cómo describirlo? Pálidamente pulcro, lamentablemente decente, incurablemente desolado. Así lo pinta el narrador. Exacto. Y aunque parezca poca cosa, es una obra con un peso enorme, ¿eh? Publicada en 1853, ojo, apenas 2 años después de Moby Dick. Borges decía que era fundamental, que nos muestra esa inutilidad esencial, que es una de las cotidianas ironías del universo. Toca temas como la soledad, la resistencia, pero de una forma muy particular. Sí, eso es lo intrigante. ¿Qué tiene esta historia aparentemente tan sencilla que la hace tan potente? ¿Por qué no sigue resonando hoy? Bueno, vamos a intentar desentrañarlo. Arranquemos por el escenario. Una oficina en Wall Street. El narrador, que es quien nos cuenta todo, es un abogado bastante pragmático. Un tipo que, más que nada, busca una vida tranquila, sin sobresaltos. Y tiene otros empleados que son casi personajes de comedia, ¿no? Turkey, que trabaja bien a la mañana, pero a la tarde se pone intratable. Ajá, por el vino del almuerzo, parece. Exacto. Y Nippers, que está de mal humor por la mañana por la indigestión, pero es ambicioso. Un pequeño mundo de excentricidades bastante predecibles, digamos. Un ecosistema cerrado. Y en ese contexto, aparece Bartleby. Al principio parece el empleado ideal. Trabaja sin parar, copia documentos día y noche, con una dedicación casi febril, inhumana diría. Parecía la solución perfecta para el abogado. Totalmente. Pero esa eficiencia no dura. Llega un momento clave, un punto de quiebre casi absurdo. El narrador le pide algo muy simple, revisar juntos un documento, cotejarlo. Y la respuesta de Bartleby es calmada, firme, pero demoledora. Preferiría no hacerlo. Ahí está. Ahí Melville introduce algo radicalmente distinto. No es una rebelión abierta, no hay un grito, no hay un enfrentamiento directo. Es una negativa pasiva. Una simple preferencia. ¿Y qué haces frente a eso? ¿Cómo reacciona la autoridad, la lógica del trabajo ante alguien que ni siquiera discute, que simplemente prefiere no obedecer? Claro, es que te desarma por completo. Totalmente. Genera un desconcierto absoluto en el narrador. Es como si chocara contra una pared invisible. Y esa frase, preferiría no hacerlo, se convierte en su lema, casi. Bartleby preferiría no revisar sus propias copias, preferiría no ir al correo, preferiría no, hacer casi cualquier cosa que no sea copiar, cuando copiaba. Y ojo acá, porque esta idea, esta noción de preferir no hacer, es realmente la semilla de todo el conflicto que se va a desatar después. Si tuviéramos que quedarnos con una idea hasta este punto, creo que sería esa. El choque brutal entre un sistema que funciona con ciertas reglas, digamos lógicas, productivas, y esta voluntad impenetrable, pasiva de Bartleby, que opera desde otro lugar. O quizá sin lógica aparente para nosotros. El misterio se va haciendo más grande. Llega un punto en que Bartleby directamente deja de copiar. Anuncia, he renunciado a copiar. Así, sin más. Y para colmo, el narrador descubre algo increíble. Bartleby está viviendo en la oficina, secretamente. Imagínate encontrar eso. Ahí se revela la soledad más absoluta del personaje, ¿no? Su aislamiento total del mundo. Y el narrador entra en un conflicto terrible. Oscila entre la compasión, la pena, dice algo como «qué miserables orfandades», «su soledad, qué terrible». Pero también siente una especie de repulsión, de horror, ante algo que ve como un mal incurable, algo que no puede entender ni mucho menos remediar. Es que es una situación imposible. El abogado intenta todo para sacárselo de encima. Le ofrece dinero para que se vaya. Intenta razonar con él. Incluso llega al extremo de mudarse de oficina, pensando que así se libra del problema. Claro, la solución pragmática. Pero Bartleby simplemente se queda. Permanece en el edificio vacío como un fantasma. Así que no, mudarse no va a ser suficiente para desalojarlo. La cosa se pone más densa. Sí,
La situación escala hasta que los nuevos inquilinos del edificio, al encontrarlo ahí instalado, llaman a la policía. Y Bartleby termina arrestado como vagabundo y lo llevan a la prisión de The Tombs. El narrador, a pesar de todo, siente como una extraña responsabilidad, ¿viste? Va a visitarlo a la cárcel. Intenta ayudarlo, le consigue comida especial. Pero ni siquiera ahí cambia algo. Incluso en la cárcel, su respuesta sigue siendo la misma línea. Se niega a comer, se niega a participar de nada. Su frase final prácticamente es: prefiero no cenar hoy. Es la retirada total, la preferencia por la nada misma llevada al extremo. Y el final es, bueno, inevitable y desolador. El narrador vuelve a la prisión y lo encuentra muerto, acurrucado al pie de un muro. «Vive sin comer», murmura el narrador, mientras le cierra los ojos. Una imagen que se te queda grabada. Y acá hay un detalle final que Borges rescata en su prólogo y que quizá ofrece una clave o al menos una posible interpretación. Es un rumor que circulaba, que Bartleby, antes de trabajar para el abogado, había tenido un empleo en la oficina de cartas muertas. La oficina de cartas muertas. Sí, un lugar donde se clasificaba toda la correspondencia que nunca llegaba a destino. Cartas perdidas, dirigidas a gente que ya había muerto o que era imposible de localizar. Imagínate el trabajo, manejar cartas con anillos para dedos ya descompuestos, dinero enviado a gente que murió de hambre antes de recibirlo, noticias que llegan tarde para ojos que ya no pueden leer. ¡Uf! ¡Qué potente! Si este libro pudiera resumirse en una imagen, quizás sería esa, ¿no? La de estar todos los días en contacto con esas cartas muertas. Mensajes de vida, de conexión, de esperanza, que terminan en la nada. Quizás ese contacto diario con la desesperanza, con lo fútil, terminó moldeando esa preferencia de Bartleby por la desconexión total. ¡Oh, Bartleby! ¡Oh, humanidad! ¡Qué cosa! Sin duda es un relato que recomendamos leer completo. La atmósfera que crea Melville es única, realmente. Y la figura de Bartleby te deja pensando. Genera preguntas que siguen dando vueltas mucho después de terminar. Totalmente. Y si esta exploración de la alienación, de lo absurdo, de la resistencia pasiva les interesó, quizás encuentren algo similar en La Metamorfosis de Franz Kafka. Otro personaje que se enfrenta a algo inexplicable, a la indiferencia de un mundo que no lo entiende. Y deja una pregunta picando, ¿no? ¿Hasta qué punto la pasividad de Bartleby es una forma de libertad radical llevada al extremo? ¿O es la máxima expresión de la derrota existencial? Da para pensarlo. ¿Qué les pareció Bartleby? ¿Qué sensaciones les dejó? ¿Hay otras obras que les gustaría que analicemos en futuras exploraciones? Nos encantaría leer sus comentarios. Si les gustó este análisis, dejen un like que siempre ayuda y suscríbanse para no perderse las próximas entregas. Nos escuchamos en la próxima. Lo esencial en cada historia no es solo el cuento, la memoria, es lo que el libro te hace pensar, lo que insinúa sin avisar, entre líneas, entre líneas. Lo esencial en cada historia no es solo el cuento, la memoria, es lo que el libro te hace pensar, lo que insinúa sin avisar, entre líneas.